Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar tortitas americanas. Las tortitas americanas, panquecas o panqueques, como se les denomina en los diferentes países, tradicionalmente se consumen en el desayuno. Pero yo creo que vale para consumirlo a cualquier hora, en la merienda, en el desayuno, realmente a la hora que tú quieras. Son muy suaves, esponjosas, perfectamente se pueden congelar y al final del video te voy a enseñar varias versiones de cómo las puedes acompañar y cómo las puedes consumir. Así que nos ponemos el delantal porque vamos a preparar estas ricas tortitas americanas o panquecas. Para preparar las tortitas americanas vamos a colocar en un bol 250 gramos de harina de trigo todo uso y le vas a agregar 50 gramos de azúcar. Si no te gustan muy dulces, si las quieres muy dulces puedes agregar hasta 150 gramos. Esto lo mezclas bien y vas a agregar una pizca de sal que también vamos a mezclar. Luego tenemos en un bol 2 huevos y le vamos a agregar 375 mililitros de leche. Y los vas a revolver con unas varillas hasta que esté totalmente incorporado. En otra cacerolita derretí 50 gramos de mantequilla y como está caliente vamos a emparejar las temperaturas agregando poco a poco la mezcla de leche y huevos sin dejar de batir. Así emparejamos la temperatura y el huevo no se cuaja y la mantequilla tampoco. Luego vamos a agregar toda la mezcla líquida a la parte seca y la vamos a integrar muy bien revolviendo con las varillas. Esta mezcla la vamos a dejar reposar por lo menos 30 minutos y puede ser dentro de la nevera tapado con un plástico y lo puedes dejar hasta el día siguiente si no lo puedes preparar en el mismo momento. Sacas la mezcla de la nevera ya en el momento que la vas a preparar y le agregas una cucharada de polvo de hornear a través de un tamiz para que no queden grumos e integramos muy bien en la mezcla. Yo voy a colocar toda la mezcla en una jarra que tenga un buen pico para que me sea fácil de verter en la sartén. En una sartén preferiblemente antiadherente coloco unas gotitas de aceite y distribuyo este aceite y retiro el exceso con una servilleta de papel. Tienes que poner la sartén a fuego medio bajo y vas a colocar una porción de mezcla que cubra toda la sartén. Y tienes que esperar a que se empiecen a formar burbujas por toda la superficie y notes que la mezcla se empieza a secar. Con una espátula puedes ir revisando a ver si ya está dorada y lo que haces es darle la vuelta y la doras por el otro lado. Esto no se tarda más de 1 o 2 minutos. Te voy a repetir el proceso para que lo veas más de cerca. Agregas una porción de la mezcla y esperas a que se hagan burbujas y que la superficie esté bastante seca para poderle dar la vuelta. Y le das la vuelta y la doras del otro lado. Y listo, aquí está esta riquísima torre de tortitas americanas o panquecas. En las opciones que te presento hoy para consumirla puede ser, por ejemplo, mermelada y un poquito de mantequilla,
Si te gusta una opción salada, puede perfectamente ser un poquito de jamón y queso, también con un copete de nata montada, azucarada, un poco de sirope, en este caso es de chocolate, pero puede ser el sirope de tu preferencia, y algunas frutas frescas. En este caso yo coloqué algunos arándanos que no se quieren quedar en su sitio y unas cerezas, pero puede ser la fruta que más te guste. Más clásicas y la que más me gusta es bañarlas en jarabe de arce y mantequilla. El jarabe de arce es la savia de un árbol originario de Canadá que los indígenas descubrieron su valor energético porque está cargado de muchos minerales y vitaminas. Y luego enseñaron a los europeos a consumirlo. Es realmente una delicia. Así que escoge la versión con la cual tú te quieras comer tus tortitas americanas o panquecas y de verdad espero que las disfrutes muchísimo. Espero que este video te haya gustado mucho de las tortitas americanas o panquecas. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta para que la puedas copiar y seguir al pie de la letra. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos. También es importante que te suscribas al canal, porque así puedes saber qué cosas voy a cocinar, si voy a caminar por algún lugar o si voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas al canal, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.